Es un honor para IFMSA Honduras y para su Comité de Salud Pública brindarles este espacio donde podemos discutir temas que son muy, muy importantes para el personal de la salud, especialmente porque contribuye directamente a la calidad del servicio que prestamos a nuestros pacientes. Hoy tenemos dos invitadas especiales que nos van a ayudar a hablar de estos dos temas. La primera es nuestra asistente regional para las Américas del Comité de Salud Pública, Catalina González. Hola a todos, mi nombre es Catalina, soy de Chile, de IFMSA Chile, y actualmente soy la asistente regional, como bien dijo Kiomi, para las Américas del Comité de Salud Pública de IFMSA. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a una de nuestras residentes en el Hospital Escuela, la doctora Mila Iván. Hola a todos, voy a presentar. Mi nombre es Milady Vanegas, soy médico residente de tercer año, actualmente subjefe de residentes de mi posgrado. Pertenezco además al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ACOG, actualmente como vice chair, como chair, perdón, ya de los Junior Fellows a nivel de Centroamérica. Actualmente estamos tratando de involucrar a lo que es todo Centroamérica dentro del Colegio Americano para poder recibir ayuda tanto académica como monetaria por parte de este servicio. Entonces es un honor para mí haber sido invitada a formar parte de este foro de hoy. Ok, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que están presentes. Vamos a empezar discutiendo conceptos básicos sobre el tema de cobertura sanitaria universal. El primero es acceso a los servicios de salud. Pues, ¿qué es esto? Es la capacidad para conseguir atención médica cuando se necesita. Otro concepto que vamos a tocar mucho, una palabra que han escuchado mucho a lo largo del webinar, es equidad. Y es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus condiciones. Otra palabra es asequibilidad. La asequibilidad es algo que puede comprarse, pagarse, alcanzarse o conseguirse. Y por último, los servicios básicos de salud. ¿Cuáles son? El control del crecimiento y desarrollo, control pre- y postnatal, vacunas, desparasitación, vitaminación, campañas de peso y talla. Estos son servicios básicos que se proveen a la población, ¿sí? Todas estas cosas que mencionamos son lo básico. Bueno, para seguir hablando de los conceptos de la cobertura sanitaria universal, los dejo con nuestra SCOF-RA, Catalina. Ya, ahora sí, espero que no sigamos con los problemas técnicos. Bueno, partamos. ¿Qué es la cobertura universal en salud o la cobertura sanitaria universal? Quiero que nos quedemos con esta definición para el resto de la presentación. Es súper importante que la tengamos presente porque vamos a estar volviendo constantemente a ella.
Esta está dada por la OMS y es que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar por penurias financieras para pagarlos, ¿ok? Quiero hacer énfasis en necesitan, ¿ok? Um, ¿A qué me refiero también, o qué nos referimos en servicios de salud en esta definición? Es todo lo que ustedes se pueden imaginar que los sistemas de salud pueden brindarle a las personas, ya sea campañas de prevención, campañas de promoción para la salud, tratamiento de enfermedades, rehabilitación, hasta cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Hay un siguiente? Sí, hay un siguiente. Genial. Bueno, esto no ocurre de un momento al otro y tampoco es como que solamente el hecho de brindar un servicio de salud sea suficiente, ¿de acuerdo? Si bien tenemos que asegurar cobertura, es decir, proporcionar a todas las personas el servicio de salud que necesiten en el momento en que lo necesiten, también hay que asegurar que el servicio de salud sea de suficiente calidad como para ser efectivo para quien lo haya requerido y a la vez asegurar que el costo de este servicio de salud no ponga al usuario en problemas económicos por el solo hecho de haberlo adquirido o necesitado en ese momento. Siguiente, por favor. Ok, se trabó desde la diapo de equidad, calidad y seguridad financiera. Desde ahí no se escucha. Alto, no, sí se escucha. Ok, solo quería entrar para Ok, agradecer a todas las tuvimos personas problemas que técnicos nos están escuchando ahorita. muy feos. Lastimosamente hemos estado teniendo problemas técnicos con la conexión y con la transmisión, así que les pedimos disculpas por ese inconveniente, pero a continuación Y vamos muchas a gracias reanudar la para los presentación ya. que siguen acá. Eh, Ok, qué pena. Estamos teniendo dificultades técnicas, pero nos estamos volviendo a conectar. Sí, en un momento reanudar la operación otra vez. ya creo que sí, tengo dificultades, sí, de verdad, perdón. Perdón que haya escuchado. Muchas gracias. Ahora sí, siguiente diapo, por favor. Ya, ok. Am, Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale todo, todo esto? Eh, Esto no es algo así como etéreo que se haya inventado de la nada o que haya existido de siempre, sino que es un concepto que plantea como camino hacia la mejora de la salud a nivel poblacional generalizado por parte de la OMS y en particular bueno, de la ONU. Eh, y ya se empieza a plantear los primeros esbozos desde el establecimiento de la OMS en su constitución en 1948. ¿Ok? Se empieza a formar como desde el derecho humano universal, que es la salud, en esa declaración. Luego aparece la Declaración de Alma-Ata en 1978,
donde se refina un poco más el concepto, pero actualmente estamos hablando un poco más y trabajamos en torno a lo más actual, que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean como las directrices específicas sobre cómo vamos a trabajar en torno a llegar a la cobertura sanitaria universal, junto con otros muchos objetivos. Se puede decir que la cobertura sanitaria universal tiene que ver con casi todos los objetivos de salud que se plantean en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, siguiente diapo, por favor. Hay un objetivo que habla sanitaria universal y como la desarrolla más en detalle, lo pueden ver ahí en la diapositiva. Esta es la razón por la cual trabajamos en detalle esto en muchas organizaciones, en particular en IFMSA lo trabajamos muchísimo. Y es uno de los objetivos que la gran mayoría por no decir todos, los gobiernos buscan en sus programas. Siguiente, por favor. Ok, pero entonces, ¿qué pintamos nosotros en esta historia? ¿En qué está Latinoamérica dentro de todo este proceso, que suena súper lindo, de la cobertura sanitaria universal? Bueno, The Lancet sacó como una serie de artículos o revisiones, series, como colecciones, hay de todo. En verdad lo puedes, ahí está la fuente. Sobre cobertura, un poco revisando esta en particular, que es sobre como un overview de todo, que es un poco lo que vamos a ver acá. Se pueden sacar varias conclusiones sobre cómo nosotros empezamos este proceso de ir hacia la cobertura sanitaria universal y cómo lo hicimos y por qué nuestra transición fue tan interesante para el resto del mundo y por qué es un ejemplo tan importante de ver y analizar. ¿De acuerdo? Primero, Latinoamérica era un escenario y es un escenario súper especial. Somos una región súper diversa, tanto sociocultural como económica como políticamente. Lo seguimos siendo, pero a la vez nos unen procesos históricos específicos por los que todos atravesamos en momentos muy similares. Es por eso que cerca de la década de los 80, la gran mayoría de los países latinoamericanos atravesaron una serie de reformas sociales y de salud. ¿De acuerdo? Y ahí se puede decir que empezamos a trabajar en torno y hacia expandir nuestra cobertura universal con este objetivo, cobertura universal. Esto surgió en gran parte en muchos países que en el sistema y en otras partes fue por presiones de la transición demográfica que pedían que el sistema mejorara, como fue por ejemplo el ejemplo de México. ¿Ok? Pero no voy a empezar a entrar en detalles como en ejemplos específicos porque no da el tiempo y vayan a entrar a ver el ejemplo de Honduras, que es el que nos interesa en esta presentación. Pero así en general me interesa que sepan que hubo dos grandes como tipos de iniciativas tomadas por los sistemas de salud para alcanzar la cobertura sanitaria universal en Latinoamérica en particular. A ver si se escucha esto. Ok, nada, estábamos probando audio. Entonces, algunos países tomaron la iniciativa de generar seguros en salud en sus países, o sea, aseguradoras para su cobertura en salud, y otros países optaron por salud financiada por impuestos en general. ¿Ok? A su izquierda pueden ver un mapa sobre cuánto gastan los gobiernos latinoamericanos en salud, tanto en porcentaje como en gasto bruto. Esto obviamente no refleja el manejo de estos dineros ni cómo
qué tan buena va a ser la salud en esos países, entre comillas, pero sí nos da visualmente un ejemplo de lo diferente que son las gestiones en salud en la región, y de lo heterogénea que fue nuestra transición, y nuestros mecanismos para llegar a la cobertura sanitaria, pese a que atravesamos todos el mismo fenómeno al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, ¿por qué fue tan interesante entonces el ejemplo latinoamericano? Por todo lo que ya mencioné, por los distintos, por la heterogeneidad, en verdad, de los mecanismos tomados para llegar a la cobertura sanitaria universal, pero también porque hubo muchos puntos en común que fueron muy distintos a cómo se aproximó la situación en otros países. Ok. Ok. Entonces, ocurre que muchos, o la gran mayoría de los países, pusieron como garantizado en sus cartas fundamentales o por ley que la salud era un derecho. Es por eso que, y de ahí partieron en adelante las distintas reformas que se hicieron. Es por eso que de ahí en adelante salieron el resto de las reformas, y que se exigieron un montón de cosas en el futuro para los gobiernos latinoamericanos, y fue una gran presión, y fue como el proceso inverso al que ocurrió en muchos otros países, en otros continentes. Entonces, la otra razón. Ok, solo un momento, hay un problema de conexión desde hace 3 semanas. Todas las redes en Honduras y en Chile también han estado sobrecargadas, entonces eso hace que pues nos enlentezcamos en el proceso, pero ahorita solucionamos. Solo un momento. Bueno, volvimos otra vez, volviendo al tema. Como estaba diciendo, otro punto en común que tuvimos como países latinoamericanos en el proceso de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal fue que hubo una diversidad en la organización y estructura que se tomó al momento de elegir cómo íbamos a llegar a esta cobertura universal en salud. Muchos países mezclaron
financiamiento y servicios, tanto privados como públicos, al mismo tiempo en sus países, y eso fue súper interesante e innovador. Y lo hicieron muchos, aún así fomentando en gran parte lo público más que lo privado, lo cual también fue un gran como ejemplo para el resto del mundo. Y por último, durante todo el proceso se hizo una cooperación internacional. Eh, de hecho, la cooperación internacional como sur-sur con los países latinoamericanos y México con el resto del mundo es como muy conocida en el proceso y sentó bases como sobre qué hacer y qué no hacer respecto a cobertura sanitaria universal. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Latinoamérica sí ha avanzado, sí ha intentado por muchos medios avanzar. Ha aprobado muchas cosas. Muchos de nuestros países tratan cosas distintas. ¿Nos falta? Sí, nos falta muchísimo. Pero de los desafíos vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Esto era para darles una base de lo que existe ahora, de lo que somos ahora y por qué somos así. ¿Ok? Entonces ahora los dejo con Kiomi. Al fin. Ok, bueno, para hablar de nuestro camino hacia la cobertura sanitaria universal, es a recordando cifras en el país, pues no es una noticia nueva. Sí, bueno, en primer lugar, lastimosamente tenemos uno de los niveles más altos de desigualdad económica en toda Latinoamérica. Tenemos un nivel de crimen muy alto y un nivel de violencia muy alto. Aproximadamente uno vive en pobreza extrema con menos de $1 al día. Ok, continuando, ¿cómo estamos trabajando en Honduras? Pues en Honduras no se trabaja de una forma que sea total, ¿verdad? O sea, no se está brindando una atención gratuita a toda la población, porque recuerden cómo funciona nuestro sistema de salud, que es tripartito, ¿sí? Entonces tengan esto en mente en este punto. ¿Cómo propone Honduras universalizar la salud? Bueno, primero, por un sistema de salud que esté integrado, ¿sí? Que sea multidisciplinario y que sea plural. Y las reformas que se han ido haciendo en nuestro sistema de salud contempla paquetes específicos complementarios cuyo acceso vaya a garantizar a segmentos especiales de la población o personas o una población específica, población que no puede pagar por sus servicios de salud, ¿sí? Por completo, no tiene nada, tiene cero recursos, entonces a estas personas se le va a dar equitativamente, ¿sí? Porque recuerden que la cobertura sanitaria universal es equitativa, ¿sí? A cada quien lo que necesite dependiendo de sus necesidades, ¿sí? De sus recursos, ¿ok? Bien. ¿Por qué es importante hablar de cobertura sanitaria universal? ¿Por qué es importante abogar por la cobertura sanitaria universal? Bueno, en primer lugar, viéndolo desde el punto de vista del sistema de salud, primero porque la cobertura de salud, ¿sí? Se encarga de que todas las personas en una población tengan acceso al salud y también lo que hace es mejorar este acceso. Se garantiza una mejoría en el acceso, que todas las personas donde sea que estén tengan un lugar a donde ir, que puedan acudir a un centro de salud a recibir, aunque sea lo básico. Y como promueve también, por uno de sus pilares, que es la calidad, una salud mejorada, ¿ok? De ahí viéndolo desde el punto de vista económico, se busca reducir o eliminar el riesgo financiero que se asocia a un costo de salud. ¿Ok? Que nadie tenga que vender su casa para pagar una deuda en un hospital o pagar un tratamiento, que nadie tenga que endeudarse, a tomar muchos préstamos, vender su carro, vender su casa, hipotecar su casa, ¿sí? Se asegura de que tenga
seguridad y estabilidad financiera a las personas independientemente de su situación económica. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista político, esto es un beneficio para los candidatos políticos, porque pueden pensar ustedes, pues empezás a promover, vamos a darle cobertura a todo el mundo, salud para todos, pues eso beneficia como sea a la política, ¿verdad? Ok, siguiendo. ¿Cómo se logra la cobertura sanitaria universal? Primero, construyendo un sistema de salud que sea sólido y eficiente, que satisfaga las necesidades de salud que sean prioritarias, ¿sí? Para la población. Pero un sistema es personas, en las necesidades que tengan las personas. ¿Cómo se hace esto? Proporcionar a la población información, estímulos para que se mantengan sanos y promover la salud. Un sistema de salud que promueve la salud se camina hacia la cobertura sanitaria universal. Otra cosa es las enfermedades sanamente. Esto aminora costos. Es muy diferente intervenir una enfermedad al momento de tempranamente a cuando está en la enfermedad. Es mucho más económico para el Estado y económico para el paciente. Un sistema de salud que dispone de medios para tratar enfermedades, o sea, no solo de diagnosticar y decirle, sí, bueno, lo que usted tiene es un cáncer, sino no solo es en diagnosticarlo, sino en tratarlo. Vamos a intervenirlo con esto, de esta y de esta forma, ¿sí? Y ayudar a los pacientes mediante los servicios de rehabilitación, o sea, es necesario, como esto es universal, estamos diagnosticando, estamos tratando oportunamente, pero también estamos rehabilitando, se da una atención integral, un manejo integral a los pacientes. Otra cosa es la asequibilidad. ¿Recuerden qué era asequibilidad? Solo para recordarles, la asequibilidad es algo que puede comprarse, pagarse, ¿sí? O que está al alcance y que se puede conseguir. Ok, bueno, debe haber un sistema de financiación de los servicios de salud en caso de que yo no puedo pagar o que yo no tengo un seguro médico. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar a mí para curarme mi fractura? O comprar los clavos para que me traten la fractura de fémur. O, ¿sí? ¿Quién me va a dar a mí mi desparasitante que yo necesito? O las vitaminas que necesitan mis bebés. ¿Sí? Asequible. Necesitamos que haya una forma en que estos servicios de salud se puedan financiar. Privada, se aplica una cooperación entre sectores. Otra cosa es el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para diagnósticos, ¿ok? No solo es estar nosotros solos de médicos en un centro de salud, sino tener y saber qué es lo que tiene nuestro paciente, pero limitarnos, tener limitantes al tratamiento o limitantes para el diagnóstico y tener que trabajar de forma empírica. No, esta es una dificultad que lastimosamente sí nos enfrentamos, pero para lograr una cobertura sanitaria universal es esencial tener tecnologías de diagnóstico y de tratamiento. Y por último, tener suficiente personal sanitario, que cada personal de salud esté encargado de cumplir determinada función, determinada tarea, porque esto no solo aminora la carga laboral que puede tener el personal de salud, sino que también esto en función de la calidad de los servicios de salud. No es lo mismo que, a un ejemplo, a un interno que le toca hacer múltiples trabajos, cumplir con múltiples funciones, además de su función de médico interno. La calidad del servicio de salud no es la misma, ¿ok? Bueno, sigamos. Ok, voy a dejarlos con Catalina para que explique esta diapositiva. Ok. Aquí tenemos lo que se llama el cubo de la cobertura universal. Este apareció por primera vez de la OMS del 2010, ¿verdad? Y fue una manera que ellos tuvieron de explicar
de forma gráfica cómo los gobiernos avanzan o se expanden en su cobertura sanitaria universal y cómo evalúan el escenario al momento de elegir los paquetes en salud que ellos generan, los beneficios. ¿Qué hace o qué ve este cubo? El cubo no aparece. Bueno, mientras aparece, el cubo de la cobertura sanitaria universal evalúa 3 dimensiones, ese mismo. Ya. Por un lado tenemos la población, quién está cubierto por el sistema de salud, y eso incluye gente que vive en la ciudad, gente de población rural, minorías, ciertas regiones del país o no, todo ese espectro de cosas. Por otro lado tenemos los servicios. ¿Qué servicios están cubiertos por mi sistema de salud? Y por otro lado tenemos los costos directos, o mejor dicho, el financiamiento como cubierto, que al final mientras más te expandas hacia ese lado, más financiamiento cubierto tienes para tus beneficiarios, que tiene que ver con reducir los costos o compartir las tarifas, cosa de que cumplamos el objetivo de protección financiera para los beneficiarios de la cobertura universal en salud. Ahora, falta una dimensión en este cubo de la cobertura sanitaria universal, que ya lo hemos mencionado varias veces durante esta presentación, que corresponde a la calidad. Si bien no está representado en esta gráfica, sin calidad y sin avance hacia la calidad de los sistemas de salud y de sus servicios, no existe cobertura sanitaria universal. Una cosa no va sin la otra. Y como bien dije en las pasadas diapositivas, si el servicio no mejora la salud de las personas, o sea, no es suficientemente bueno, no va a cumplir finalmente su objetivo. Entonces no tiene ningún sentido que ofrezcamos un montón de servicios si estos van a ser deficientes. Entonces, a partir de estas 3 dimensiones, y bueno, la calidad, los gobiernos planean, según sus propias realidades, los paquetes de beneficios ofrecidos a la población. Y así se pondera. Al final hay gobiernos que van a poder crecer en las 3 direcciones, incluyendo la calidad, pensando que también incluimos la calidad. Pero hay gobiernos que van a tener que priorizar por sus condiciones actuales, porque hay necesidades más importantes en ese momento que otras. Por ejemplo, van a haber gobiernos que van a necesitar expandir urgentemente la cobertura en estos momentos para llegar a regiones más alejadas, por ejemplo, con la emergencia sanitaria del COVID, o van a haber gobiernos que van a poder ofrecer muchos servicios sin costo a toda la población, por ejemplo, de test, por decirles algo. Entonces, todo eso ya se pueden dar recomendaciones, pero la OMS dice, depende de cada país y sus prioridades. Kiyomi, te dejo. Ok, bueno, muchas gracias, Cata, por explicarnos eso. Vamos a seguir. Voy a hablarles ahora de algunas de las debilidades de la cobertura sanitaria universal. Pues en primer lugar, la cobertura sanitaria universal no implica una cobertura gratuita de todas las intervenciones sanitarias posibles. O sea, absolutamente todo para todos no puede ser gratis. Y eso, según la OMS, es porque ningún país puede costearse dar salud gratuita para toda su población. O sea, esto es irreal, ¿verdad? Eso ningún país lo puede hacer. Sin embargo, por eso es equitativo, porque es a cada quien según sus necesidades y según sus recursos, ¿ok? Otra cosa es que pues no se refiere únicamente a la financiación de la salud, sino que también abarca todos los componentes del sistema de salud, todo lo que conforma un sistema de salud. No solo tiene por finalidad asegurar un conjunto de servicios de salud mínimos, o sea, sí vamos a empezar por lo básico, ustedes, y sí es
debe asegurar al menos lo básico, pero no es que solo vamos a dar vitaminas, solo vamos a dar acetaminofén, o solo vamos a hacer rayos X, o solo vamos a tener una ambulancia para 10,000 habitantes. No, sino que sí asegura lo básico, pero no se circunscribe solo a lo básico. Puede hacer más, puede brindar más que solo los servicios básicos. No solo engloba los servicios de tratamiento específicos, ¿sí? O sea, no solo es, solo tratamiento para ortopedia, solo tratamiento materno-fetal, solo pediatría o solo medicina interna, ¿no? Engloba todo, es universal, ¿sí? Y comprende más que solo la salud. ¿Por qué? Porque la salud no solo está conformada por el estado físico o mental de la persona, sino que tiene otras cosas que intervienen, otros factores que intervienen, como la educación, ¿sí? O como la vivienda, si el lugar donde se vive, ¿sí? Hay otros factores que influyen dentro de la salud y eso es necesario que lo recordemos. Ok. Sí, bien. Algo que influye directamente sobre la cobertura sanitaria universal es que las personas puede ser que no cuiden de su salud, ¿sí? Y esto ya no solo depende del gobierno, ni del servicio que brinda el gobierno, ni depende de la atención que brinda el personal de salud, sino que ya depende del cliente, pues, depende del paciente. Entonces, esto quiere decir que la cobertura sanitaria universal es una colaboración de varios sectores, ¿sí? No solo colabora el gobierno brindando los recursos o brindando los insumos, no solo colaboran los médicos y el personal de salud, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los ayudantes de hospital, haciendo cada quien su trabajo, sino que colabora también el paciente, cuidando de su salud. Claro que para que nuestros pacientes cuiden de su salud, se le tiene que brindar herramientas para que puedan cuidar de su salud, ¿sí? Si hay alguna pregunta, pues todas las vamos a evacuar al final. Y por último, los costos de la atención médica pueden abrumar los presupuestos gubernamentales, ¿sí? La salud es cara, o sea como sea, esto para cualquier gobierno es caro. Y entonces no hay, como les decía anteriormente, no hay ningún gobierno que pueda darle salud gratuita a todos o servicios de salud gratuitos a toda su población. Y allí puede haber un momento en el que este presupuesto de salud abrume a un estado, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cómo podemos contribuir nosotros? Todas las personas que están escuchando este seminario, ¿cómo pueden contribuir? Bueno, en primer lugar, participando en conversaciones estructuradas con una amplia gama de partes interesadas en este tema, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos participar nosotros que estamos en un hospital trabajando o estudiando en la facultad? Pues participar de pláticas como esta. Este es un buen ejemplo, una plataforma donde nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, de cuáles son nuestras necesidades de salud. Y eso incluso es algo que nuestro sistema de salud nos permite hacer por medio de los equipos de salud, los equipos de trabajo, se me fue la palabra, pero bueno, los que ya llevaron rural en ese es un buen ejemplo, ¿sí? Nos toca sentarnos, hacer como un cabildo abierto en una comunidad y decir, ok, díganos, ¿cuáles son sus necesidades de salud? ¿Qué es lo que les afecta? ¿Es el agua? ¿Es que no tienen agua potable? ¿No tienen luz para cocinar? ¿Qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que afecta su salud? ¿Es que el centro de salud les queda muy lejos? ¿Sí? A participar en conversaciones con la población. Para la sociedad civil, ¿cómo pueden contribuir a una cobertura sanitaria universal? Comunicando sus necesidades y opiniones, pero no solo decirlo para quejarse, ¿verdad? Solo para hablar mal de cómo funcionan las cosas. No, hablar objetivamente. Eso es lo que necesitamos. Estas son nuestras propuestas, ¿sí? Y por otra parte, se necesita un gobierno que esté atento a las necesidades de salud de su población, ¿sí? Y
contribuir a la cooperación intersectorial. Porque como dijimos antes, la salud no solo depende de insumos, no solo depende del estado físico y mental, sino que depende de una colaboración. ¿Qué es lo que puede hacer la alcaldía, los maestros, la iglesia, todas las personas que son participantes activos, ¿sí?, en una comunidad, todas las personas que tienen una plataforma para expresarse, ¿sí?, o credibilidad dentro de una comunidad? Esas son las personas que tienen que unirse, y de eso se trata la intersectorialidad, ¿sí? Una colaboración multidisciplinaria, ¿ok? Bueno, siguiente. Bueno, ya para ir cerrando este tema, quiero dejarlos con estos puntos. Pues la cobertura sanitaria universal tiene consecuencias directas para la salud de la población. Directamente en la salud de la población. Entre más acceso tenga nuestra gente a los servicios de salud, entre mayor calidad de servicios de atención de salud y mayor calidez, ¿sí?, se van a empezar a apreciar en la salud de nuestras personas, ¿sí? El acceso a los servicios de salud, a los servicios sanitarios, permite a las personas ser más productivas y contribuir más activamente al bienestar de sus familias y comunidades. Pues no es lo mismo que un niño que pasa enfermo, un niño enfermo que no puede ir a la escuela. Eventualmente esto tiene como consecuencia, pues no siguió yendo a la escuela porque pasaba enfermo, entonces pues no puede prestar atención, no puede desarrollarse de la misma forma que un niño que está sano, que siguió yendo a la escuela, ¿sí? Esto es justo lo que les acabo de decir, asegura que los niños puedan asistir a la escuela y aprender. Y la protección contra riesgos financieros impide que las personas se empobrezcan al tener que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud. Un claro ejemplo de esto, y es algo que nunca se me olvida, es que yo conozco a alguien que padecía de diabetes mellitus tipo 1 y su sueldo no le alcanzaba para comprar la insulina, ¿sí? Entonces ella tenía que escoger entre, ok, este mes, ¿qué hago? ¿Compro mi insulina o compro comida para mi casa? ¿Sí? Entonces a esa penuria financiera, o bueno, si no compro comida, si compro mi insulina, entonces le voy a dejar de comer a mis niños. Entonces a eso se refiere la penuria financiera, ¿sí? La cobertura sanitaria universal trata de que nadie tenga que escoger entre comer, entre pagar la luz o comprar sus medicamentos o ir a un chequeo de embarazo, ¿sí? Y siguiente. La cobertura sanitaria universal es un componente fundamental del desarrollo sostenible, de la reducción de la pobreza, y es clave para todo esfuerzo que se haga por reducir las desigualdades sociales. O sea, ¿qué les quiero decir yo con esto a ustedes? Es que si abogamos por servicios de salud universales, vamos a estar esforzándonos y vamos a trabajar directamente por reducir las desigualdades en nuestra sociedad. Y con esto, o sea, para esto justamente quería leerles todas las estadísticas tristes que les leí al principio, que les comenté al principio. Es porque si abogamos por eso, si trabajamos en conjunto con una mente abierta en camino hacia la cobertura sanitaria universal, vamos a trabajar directamente por reducir las desigualdades en nuestra sociedad, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar este tema, Cata, te cedo el micrófono. Bueno, en verdad, así bien corto, hacer énfasis en las palabras que están en la pantalla del doctor Tedros. En verdad, la salud es un derecho humano, o sea, nadie debería escoger, como dijo Kiyomi. Compartirles un poco que recuerdo que casi todas mis sesiones respecto a este tema en IFMSA han terminado en llanto o en peleas, de que esto pareciera un sueño que en verdad no se pudiese lograr. Yo creo que tenemos que ser optimistas, que las herramientas están, que esto no va a ocurrir de un día para el otro, que los avances están hechos
que están todas las ganas de hacerlos. Por eso un poco les conté todo el avance que se ha hecho en tan pocos años en la región. Un poco para que pese a que las cifras sean desesperanzadoras de repente, fuertes, que pareciera que está todo mal en el mundo, en verdad hay gente que está trabajando día a día para intentar que esto sea diferente, que ustedes pueden ser esas personas también, y que es tarea de cada uno de nosotros, ahora o en el futuro, trabajar para que la cobertura sanitaria universal sea una realidad, porque es posible que lo sea. Por eso al final es un objetivo para el 2030. Entonces, para terminar, bueno, la salud es un derecho humano, nadie debería enfermarse y morir solo porque es muy pobre o porque no tiene acceso a los servicios de salud que necesita. Y yo de verdad, y creo que todos creemos en eso. Kiyomi, no sé si quieres agregar algo. Nada, solo gracias. Vamos a pasar al siguiente tema. No se vayan, falta algo súper bonito. Lo vamos a dejar con la doctora Milady Vanegas, que nos va a hablar del parto humanizado y la violencia obstétrica. Ok, buenas noches a todos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, como ya había mencionado Kiyomi, vamos a hablar de lo que es el parto humanizado y la violencia obstétrica. Entonces, la humanización del parto y nacimiento es un movimiento mundial que se está obteniendo el reconocimiento de cada vez más personas en el mundo. Entonces, el parto humanizado se basa en lo que es el respeto de los derechos humanos. Pero, ¿cuál es el propósito del parto humanizado? Este es promover la normalidad y lo fisiológico. Siguiente diapo. Entonces, humanizar la asistencia en salud durante el parto se entiende como aplicar el conocimiento técnico científico y simultáneamente propiciar el respeto y la comunicación entre el personal de salud, llámese médicos, personal de enfermería o en nuestros países incluye lo que son los estudiantes de medicina, la gestante y su familia. Es decir, que a partir del conocimiento del proceso fisiológico se procure intervenir solo en casos necesarios, partiendo de lo que es la comprensión y el respeto de las creencias, costumbres, pensamientos, percepciones propios e individuales de cada mujer durante el trabajo de parto. No se trata de dejar de tomar decisiones o dejar de realizar procedimientos necesarios, sino de que la paciente sea informada de manera clara y oportuna sobre los procedimientos que se van a realizar, las razones por las cuales los vamos a realizar y los riesgos y beneficios de estos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Favorecer el proceso del parto con el mínimo de intervencionismo necesario para garantizar la seguridad materna y fetal sin renunciar a las posibilidades de control y rapidez. Ofrecer cuidados individualizados basados en las necesidades de la mujer, respetando sus decisiones, siempre que no comprometan la seguridad y el bienestar de la madre y del feto recién nacido. Y favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres. Entonces, la atención al parto se realizará bajo el concepto general de que el nacimiento es un proceso fisiológico. Siguiente diapositiva. Entonces, hablando un poco sobre lo que es la historia. Durante siglos las mujeres eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar. Hasta bien la entrada de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los partos eran atendidos en el domicilio familiar. Posterior a esta década, el parto pasa a ser atendido como un proceso de enfermedad que tiene que ser tratado en un medio con tecnología y recursos profesionales especializados que respondan a los riesgos de la madre y del niño. Paralelamente a la medicalización del proceso del parto, o sea, su realización en el hospital en vez del domicilio, y la atención por médicos en lugar de parteras o comadronas, hace que se pierda la posición natural para el parto y se pasa a lo que es del parto vertical al parto horizontal.
Y esto se le atribuye al famoso obstetra Mauricio en el siglo XVII. El inicio de esta costumbre fue quien acostó a las mujeres para parir, al parecer para poder aplicar un instrumento que estaba de moda en ese entonces, que actualmente lo conocemos como el forceps. Hasta ese momento los partos, desde los albores de la humanidad, se habían realizado en distintas variantes de posición vertical, como lo muestran muchos grabados o esculturas que prácticamente lo tenían todas las culturas, como podemos observar en la imagen en la diapositiva. Luego, la humanización del parto, como el concepto como tal, se contempla por primera vez en la ciudad de Ceará, en Brasil, en el año 2000, recogido en el programa de humanización prenatal y nacimiento. Este fue instituido por el Ministerio de Salud de Brasil con base en los análisis de las necesidades de atención específica a la gestante, al recién nacido y a la madre en el periodo posparto también. El objetivo primordial del programa de humanización en el prenatal y en el nacimiento era asegurar la mejora del acceso, de la cobertura y de la calidad del acompañamiento prenatal, y de igual manera la asistencia al parto y al puerperio de las gestantes y al recién nacido en la perspectiva de los derechos de la ciudadanía. Siguiente. Entonces, hablando un poquito de lo que estamos acostumbrados, la posición acostada para parir, que se conoce como la litotomía. Entonces, la mayoría de las mujeres aceptan el parto horizontal porque no conocen otra forma de poder parir. Al igual que los médicos, incluso no ofrecemos otras posiciones porque estamos acostumbrados únicamente a que las pacientes estén acostadas al momento de su expulsivo. Los que han rotado por los servicios de ginecología van a ver de que en la mayoría de los hospitales, y no solamente aquí en Honduras, sino que en otros países, solamente se utiliza esta posición y rara vez se ofrecen otras posiciones al momento de parir. Siguiente. La OMS, desde 1985, en lo que respecta a la posición del trabajo de parto, sostiene de que no se recomienda colocar a la embarazada en posición dorsal durante la dilatación y el expulsivo. Debe recomendarse caminar durante la dilatación y cada mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsivo. Entonces, si la paciente decide que quiere estar sentada, nosotros debemos de permitirle, no evitar que caminen durante su estancia en la sala de labor y parto. Obviamente hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo, de que la paciente ya tuviese las membranas rotas, entonces en ese caso, por el riesgo de un prolapso de cordón, se le explica a la paciente el por qué no puede caminar. De lo contrario, si la paciente tiene membranas íntegras, no evitar de que la paciente deambule dentro de su cubículo en el área de labor y parto. No optar por una posición que sea más cómoda para la paciente es contraproducente. O sea, muchas veces no permitimos que la paciente se coloque tal vez en una posición que ella considera que es la más apropiada para ella, porque no es una posición cómoda para el personal de la salud y no debe de ser así. Es lo que sea cómodo para la paciente y no para nosotros. Siguiente. Entonces aquí colocamos un pequeño esquema de las posiciones que pues se pueden adoptar durante el parto. La primera imagen es la imagen clásica de cómo atendemos las pacientes que entran en trabajo de parto ya en el momento del expulsivo. Sin embargo, existen diferentes posiciones, como podemos observar. La paciente puede estar sentada, incluso puede estar de pie, de cuclillas, se puede colocar en una posición como de 4, entonces hay distintas posiciones. En nuestro país, lastimosamente, no se utiliza mucho lo que son los partos en agua, pero también están indicados, o sea, no hay ninguna contraindicación para eso. Pero, o sea, si la paciente optara por cualquiera de estas posiciones que podemos observar en la diapositiva, no podemos restringir que la paciente lo haga. Siguiente diapositiva. Ok, es importante
el trato hacia la paciente, porque el trato influye, o sea, cómo el estado de ánimo de la paciente influye bastante en cómo va a evolucionar su trabajo de parto. Entonces, si la paciente se encuentra con estrés, o sea, hay un estrés materno, va a haber una disminución de la dinámica uterina. Y esto va a conllevar a lo que es una disminución del flujo placentario y la aportación de oxígeno al feto, lo cual va a llevar a un estrés fetal y va a aumentar lo que es el riesgo de pérdida de bienestar fetal, lo que conocemos como un estado fetal no tranquilizador, o incluso llevar a un sufrimiento fetal agudo. Siguiente. Entonces, durante la atención del trabajo del parto, el personal de salud va a promover y facilitar el cambio de posición y la deambulación de las embarazadas, como ya habíamos mencionado. La presencia de un familiar o un allegado de la embarazada, porque esto influye en la conducta que va a tener la paciente. La ingesta de líquidos, que según las normas hondureñas, se pueden tomar aproximadamente 60 ml por hora, y esto no va a influir a un caso de que la paciente incurriera en un procedimiento quirúrgico posterior. La eliminación del uso rutinario de enema y rasurado del vello púbico. Esta práctica, por lo menos en nuestro país, ya no es algo de rutina. Hace aproximadamente 7, 8 años, toda paciente que entraba a labor y parto se le colocaba un enema para disminuir la cantidad de heces al momento del parto, pero ya prácticamente está abolida esta rutina en nuestro país. Asimismo, utilizar para la vigilancia clínica de la madre y el feto con el partograma. Cabe mencionar que el partograma no es un instrumento absoluto, sino que es un predictor de la hora de nacimiento. No es de que si el partograma nos dice que el parto debe ser a las 17:30 horas, entonces tiene que ser a las 17:30 horas. O sea, como les digo, no es un instrumento absoluto, sino que es un predictor, nada más. Siguiente. Entonces, para la atención del parto, en el parto humanizado, se aconseja de que se debe de restringir la práctica de la episiotomía. Ya existen indicaciones absolutas de cuáles, en qué pacientes vamos a realizar episiotomía. Además, se habla del manejo activo del tercer periodo, el alumbramiento mediante la aplicación intramuscular de 10 unidades de oxitocina tan pronto nace el bebé. Según las normas hondureñas, menciona de que puede ser justo al momento del nacimiento del hombro anterior. Sin embargo, el Colegio Americano, en un estudio que realizaron, dice de que puede ser al momento del nacimiento del hombro anterior, puede ser al momento del nacimiento completo del bebé o incluso después del pinzamiento del cordón, y que no se ha visto ningún riesgo o beneficio entre las tres opciones en el momento de la colocación de la oxitocina intramuscular. También habla de lo que es devolver la placenta a las madres que lo soliciten o que lo acepten. En las políticas de atención a la embarazada debe considerarse también un trato digno, un ambiente de tranquilidad y seguridad. La madre debería poder elegir la posición del parto. Siguiente. Entonces, los derechos humanos que se vulneran en el parto es el derecho a la intimidad, a la integridad corporal, a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, al más alto nivel de salud posible cuando no se aplican los conocimientos más actualizados y se causa daño o que se cause iatrogenia. Entonces, muchas veces caemos, digo caemos porque en algún momento también he participado, he sido partícipe de esto, de decirles a las pacientes, deje de gritar o no haga esto, no se coloque de tal manera. Entonces, estamos violentando los derechos de la mujer. Lastimosamente en nuestro hospital, en uno de nuestros principales hospitales, el Hospital Materno Infantil, se viola bastante lo que es la intimidad,
porque si ustedes, o sea, los que han sido estudiantes, han pasado por labor y parto, ven de que el expulsivo hay múltiples camas, ¿verdad? Entonces, no hay intimidad para las pacientes y las pacientes se encuentran, es un momento bastante vulnerable en las cuales ellas se encuentran desnudas. O sea, es el momento más vulnerable de la mujer, el momento del parto, y sin embargo, desde ese momento ya estamos violentando uno de sus derechos. Siguiente. Entonces, la atención humanizada del parto y nacimiento es una práctica no violenta de atención del embarazo, parto y nacimiento. Entonces, las prácticas recomendadas por la OMS es permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado, el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y el parto, que es algo que realmente no se practica aquí en nuestro país, la libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y el parto, no hacer episiotomías de rutina, como ya habíamos mencionado, no hacer el rasurado y enema de rutina, no hacer monitoreo fetal electrónico de rutina, permitir la toma de líquidos y alimentos en el trabajo de parto. Esta última de alimentos se menciona en muchas literaturas que pueden ser alimentos blandos como purés, porque de igual manera, por si termina en alguna eventualidad quirúrgica la paciente, igual restringir el uso de oxitocina en las pacientes, solamente aquellas pacientes que realmente tengan indicación de iniciar el uso de oxitocina, no por la necesidad de acelerar el trabajo de parto y que la paciente pueda parir y podamos desocupar esa cama más rápido. La analgesia y la anestesia, y limitar la tasa de cesáreas a un 10 a un 15%. Cabe mencionar que en nuestro país la tasa de cesáreas anda alrededor de un 30 a un 40%. Eso es una tasa bastante alta. Vemos de que está acá, o sea, está casi al mismo nivel que la tasa de parto normal. Siguiente. Entonces, las recomendaciones de la OMS para el parto humanizado postula las prácticas que son claramente útiles y que deberían de promoverse, como ser la elaboración de un plan personal que determine dónde y por quién será atendido el parto, realizado con la mujer durante el embarazo, dando a conocer a su esposo o pareja y, si procede, a su familia, ofrecer líquidos por vía oral durante el parto, como habíamos mencionado, respetar el derecho de las mujeres a la privacidad en el lugar del parto, como les había mencionado también en el caso de nuestros expulsivos, apoyar a las mujeres durante el parto por parte de los proveedores de salud, brindar a las mujeres información y explicación cuando éstas lo desean, dar libertad de posición y movimiento durante el parto y el contacto inmediato piel a piel entre la madre y el recién nacido. Es claro, si esto siempre y cuando y se pueda, ¿verdad? El apoyo al inicio de la lactancia materna en la primera hora después del parto. Siguiente. Para prevenir y erradicar el maltrato y la falta de respeto en el parto, en centros de salud a nivel mundial son necesarias las siguientes acciones: un mayor respaldo de los gobiernos y socios en el desarrollo, iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosas e irrespetuosas. Siguiente. Ya hablando sobre lo que es la violencia obstétrica, hablamos de que la violencia obstétrica es una conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta, que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, el parto o el puerperio. Entonces es la contraposición a lo que es el parto humanizado. Entonces es el maltrato, la violencia obstétrica se ha definido mundialmente como la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en el abuso de la medicalización,
y de la patologización de los procesos naturales, que lleva a la pérdida tanto de la autonomía y de la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad. Y esto va a impactar de manera negativa en la calidad de la vida de las mujeres. Siguiente. En la Declaración de las Naciones Unidas en 1993 se define como violencia a la mujer a cualquier acto de violencia basado en el género que posiblemente resulte en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos de la mujer, incluyendo amenazas de cometer dichos actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. Me gustó bastante esta imagen que está en la diapositiva, que dice insultos, gritos, maltratos, mala atención, intervenciones no autorizadas y forzar cesáreas. Muchas veces el personal de salud, ya sean médicos o enfermeras, le dicen a las pacientes, pero cuando lo estabas haciendo no gritabas así, ahora ya no te quejes, o sea, no le damos esa libertad a la paciente, la limitamos, o sea, la oprimimos, hacemos que la paciente emocionalmente se sienta mal. Entonces, como les había mencionado, ¿verdad? Es un momento en que la paciente está vulnerable y nosotros favorecemos o contribuimos a que se sienta aún más vulnerable con este trato. Cuando hablamos de forzar cesáreas en una paciente que tal vez venimos, la revisamos, va lento tal vez en su trabajo de parto, pero la frecuencia cardíaca fetal está bien, todo lo demás está bien, pero decidimos hacer la cesárea sin haber realmente una indicación obstétrica para realizarla. Entonces, en ese momento forzamos lo que es la cesárea, intervenciones no autorizadas. Muchas veces se han dado casos de que realizan oclusiones tubáricas bilaterales sin el consentimiento de la paciente. O sea, y la paciente no hay manera de que ella se dé cuenta de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Entonces, ya para concluir, por lo tanto, la violencia obstétrica se puede clasificar como violencia de género arraigada en las prácticas del personal en las instituciones de salud. También me gustaron bastante estas dos imágenes, me gustaría que las observen bien, ¿verdad? La primera es un tenáculo, que está prácticamente oprimiendo los labios de la paciente. Eso significa que muchas veces nosotros como personal médico no permitimos la libre expresión de las pacientes. Y en la segunda imagen vemos que un parto sin dignidad, un parto sin respeto, un parto deshumanizado es violencia obstétrica. Siguiente. Entonces, los grupos en riesgo de sufrir lo que es la violencia obstétrica. Entonces, la falta de humanización es diferencial según algunas condiciones de las gestantes. En primer lugar, como podemos ver en la primera imagen, tenemos adolescentes. Algunos estudios dan cuenta de que la violencia verbal, el regaño, la ejecución de procedimientos sin consentimiento informado es mayor en las pacientes adolescentes que en las embarazadas adultas. El maltrato se agudiza por parte Bueno, creo que tenemos problemas con la presentación. Bueno, entonces, como les mencionaba, el maltrato se agudiza en parte porque el embarazo en adolescentes es considerado de alto riesgo y porque es visto como un problema de salud pública con consecuencias evitables que interfieren en los ámbitos social, económico, cultural y político del desarrollo del adolescente, o como una forma de perpetuar el círculo de la pobreza. También se incluyen comentarios como: a tu edad deberías de estar en el colegio, deberías de estar en la escuela, eso te pasa por salir embarazada a tan temprana edad, etcétera. El segundo grupo donde más falla lo que es el parto humanizado es durante la atención de partos de alto riesgo.
sea por enfermedades o porque es una paciente añosa. En este caso, aumenta la oportunidad de maltrato, en parte debido a que el personal de salud enfrenta la presión de la responsabilidad, lo cual no solo disminuye la posibilidad de que la madre pueda participar en la toma de decisiones sobre sí misma, sino que afecta la conducta de quien la atiende ante la posibilidad de demandas legales en caso de un mal desenlace. La falta de un parto humanizado se agrava porque las mujeres con embarazo de alto riesgo experimentan más emociones negativas, ansiedad, se ven enfrentadas a incertidumbre, a fragilidad psicológica y con ello una disminución de la autonomía y de la capacidad de exigir sus derechos. Y por último, tenemos el tercer grupo de gestantes más propensas a recibir maltrato, son quienes tienen bajos ingresos, que habitan en estratos socioeconómicos bajos o quienes están obligadas a recibir subsidios para atención de salud. Para algunas de ellas, las posibilidades de acompañamiento por parte del familiar durante el trabajo de parto están limitadas. Prácticamente en nuestro país se limita a los partos en hospitales privados, mientras que las gestantes de bajos ingresos en nuestros hospitales públicos tienen limitadas las visitas, los espacios físicos de ambulación, cuidado, la atención por especialistas y la analgesia durante el parto, entre otras. También son más propensas a recibir maltrato quienes han hecho uso de medicinas tradicionales, quienes son multíparas, aquellas pacientes que son gestas 11, gestas 12, entonces ya nosotros ya las catalogamos de cierta manera, o a quienes han tenido un parto anterior en casa. Ustedes tal vez han escuchado como aquellas pacientes que son grandes multíparas y todos los ha tenido en la casa y le dicen, pucha, ¿y este por qué lo vino a parir al hospital? Creo que más de alguna de nosotros ha escuchado ese tipo de comentarios. Siguiente. Bueno, ya para concluir, ¿verdad? Un mensaje que me gustó bastante es que para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Entonces, por un parto amoroso, libre, consciente y seguro. Entonces, muchísimas gracias. Y gracias, doctora, por esa excelente presentación. Vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas. Pueden escribir las preguntas en el Facebook Live y pueden especificar a quién está dirigida la pregunta. ¿Ok? Y pueden preguntar lo que quieran. Ok, no sé si tenemos preguntas ahorita. Había un comentario interesante en el Facebook Live. El comentario decía que muchas veces la autonomía del paciente significa más riesgo para el médico debido a la judicialización de la medicina. Me imagino que este es un comentario en relación a lo que hablaba la doctora sobre la autonomía de la paciente. ¿Qué puede opinar usted en este caso? Sobre todo en esa última parte de que todas las demandas legales que hay en estos últimos tiempos, estos últimos años en relación al trato por parte del personal de salud. ¿Qué opina sobre hasta dónde se puede dar autonomía y hasta dónde realmente el médico tiene que intervenir? Bueno, hablando un poco sobre eso, era lo que les mencionaba, ¿verdad? El ejemplo más claro, el hecho de la deambulación de las pacientes en sala de labor y parto. Uno siempre tiene que tratar de explicarle al paciente de una manera tranquila, con palabras que la paciente pueda entender, porque a veces cometemos ese error de que utilizamos palabras muy técnicas, entonces la paciente no nos entiende y la mayoría de las pacientes que nosotros atendemos son de medianos o de escasos recursos. Entonces, explicarle al paciente o a la paciente en este caso de por qué se puede hacer algo o de por qué no se debe de hacer algo. Y siempre vuelvo al ejemplo de las membranas rotas, pues, o sea, si una paciente ya tiene membranas rotas,
le vamos a decir, no puede estar deambulando, no puede estar tanto tiempo sentada, pero hay que explicarle el por qué, porque si nosotros no le explicamos a la paciente, entonces la paciente, o sea, no hay manera de hacerle entender el por qué no le permitimos hacer algo. Y sobre todo, lo más importante, escribir en los expedientes, porque es algo que creo que es una práctica que estamos muy deficientes, no solo en mi servicio, sino que en todos los servicios, de que no escribimos las cosas. Y al momento de haber un problema legal, lo escrito es lo que vale. Entonces, una paciente que no está poco colaboradora debería de ser plasmado en papel en el expediente que se le trata de explicar, o la paciente no está colaboradora, o si se hizo un procedimiento o se deja de hacer un procedimiento, poner el por qué se hizo o el por qué no se hizo, ¿verdad? Doctora, otra pregunta que hacen aquí en la página es, en caso de las limitaciones para la episiotomía, ¿el médico puede realizarla siempre y cuando se cumpla la indicación? ¿O qué se debe hacer en ese caso? Y si me permite agregar un poco a eso, nosotros como estudiantes, que estamos muchas veces en la sala de labor y parto, como médicos internos, como estudiantes de quinto, sexto año, incluso médicos generales, médicos sociales, podemos hacer algo al respecto si miramos que no se ha cumplido alguna indicación para episiotomía y vemos que uno de los personales de salud la está realizando solo porque sí, porque piensa que puede facilitar su trabajo. Ok, bueno, hay distintas indicaciones de episiotomía, por ejemplo, por distosia de hombros, porque hay alguna hipoplasia vulvovaginal, porque el macrosomía fetal, ¿verdad? O sea, hay distintas indicaciones. Sin embargo, como les mencionaba, o sea, no debe de ser de rutina. O sea, por ejemplo, una paciente que la cabeza ya está en canal vaginal y tiene descensos, entonces no hay que pensarlo y hay que realizar una episiotomía. También el momento indicado en el que se realiza la episiotomía, porque muchas veces se hace la episiotomía mucho antes del tiempo real que se debería de hacer, entonces la paciente empieza con sangrados y puede terminar o culminar en una hemorragia, ¿verdad? En posparto, perdón. Pero sí se pueden reportar. Usualmente hay personal al cual ustedes pueden abocar. En el caso del hospital materno, está el doctor Arita, también se encuentra una persona que se llama Silvia Bar, que ella pertenece a lo que es la Asociación de Dar a Luz Honduras, se llama. Entonces ella está a favor del parto humanizado. Entonces los números de ella están colocados incluso en distintos puntos de labor y parto, entonces se puede comunicar con ella, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta que aparece aquí en el video. Dice, ¿cómo podemos asegurar que nuestros estudiantes que realizan sus prácticas logren respetar la autonomía de los pacientes y no caigan en violencia obstétrica? Porque muchas veces no se nos educa sobre estas situaciones y no sabemos dónde poner el límite entre nuestro trabajo y el respeto a la paciente. Bueno, el respeto a la autonomía creo que es algo de que está bien definido en múltiples literaturas. Es cierto de que muchas veces hay cosas que son prácticas que vamos adquiriendo por lo que vemos en el hospital, ¿verdad? Muchas veces yo cuando fui interna, llevé a cabo muchas prácticas porque las miraba de mis residentes. Pero ahora que yo soy residente, me doy cuenta de que muchas veces
lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando no es lo correcto. Y para eso existen literaturas. O sea, ahora hay tantas maneras de acceder a las literaturas, a libros, a artículos. Y todo es cuestión de leer y de nosotros empaparnos, ¿verdad? De los temas, apoderarnos de los temas para saber qué está bien y qué no está bien. Y sustentarnos o apoyarnos de los residentes, de los médicos especialistas cuando no entendemos algo, cuando un concepto no nos queda claro. Entonces, preguntar y tratar de sacar el mejor provecho de los superiores que nos están con nosotros, ¿verdad? Gracias, doctora. Acaban de poner una nueva pregunta. Dice que mencionaba que incluso se considera, además de líquidos vía oral, se permite ingesta de papilla, por ejemplo. En caso de una eventualidad quirúrgica, ¿no representa riesgo o qué riesgo representa? El mismo comentario dice, ¿se tiene que esperar cierto tiempo para cumplir con el ayuno o se realiza la intervención, ya que por lo general son emergencias, las emergencias quirúrgicas en ginecobstetricia? ¿Qué procede en esos casos? Por ejemplo, los líquidos, el tiempo ideal para líquidos es un ayuno de 6 horas y para sólidos es de 8 horas. Sin embargo, el tiempo mínimo de líquidos, cuando ha sido una ingesta mínima, es de 2 horas, incluso 4 horas para sólidos blandos. Se habla de sólidos blandos, entonces aproximadamente 4 horas. Por eso le digo de que no está del todo recomendado los alimentos blandos, pero en el caso, vaya, por ejemplo, en aquellas pacientes que se les va a iniciar inducción de trabajo de parto, ya sea con misoprostol o ya sea con oxitocina, en estas pacientes ellas pueden ingerir alimentos, se prefiere que sean alimentos blandos, como le digo, por el riesgo de eventualidad quirúrgica. Sin embargo, si es una emergencia, la paciente se va a llevar al quirófano aunque haya comido, porque es una emergencia, pues solamente de que hay mayor riesgo de broncoaspiración en este caso. A veces tenemos también el mal concepto de que toda paciente con sufrimiento fetal tiene que ser intubada. Y ese es un concepto erróneo. En otros países, las pacientes con sufrimiento fetal, que son cirugías de emergencia, se les da bloqueo raquídeo y no está o sea, no es contraindicado el hecho de que no tenga ayuno, porque es un bloqueo raquídeo el que se les da, no se toca lo que es la vía aérea. Sin embargo, lo tengo que terminar en pacientes intubados, ¿verdad? Ya sea porque se pagó la cirugía, porque el bloqueo no fue eficiente, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus respuestas. No tenemos más preguntas en el video. Vamos a dar un último espacio de 30 segundos para saber si hay más preguntas o comentarios. Mientras tanto, me gustaría agradecer a todas las personas que se han conectado a este seminario virtual. Creo que en estos tiempos de crisis donde pues tenemos que estar en cuarentena, tenemos que estar en nuestros hogares cuidándonos y cuidando a nuestros familiares, no hay mejor alternativa, o mejor dicho, no hay mejor manera de aprovechar el tiempo que poder compartir seminarios virtuales, poder compartir artículos científicos, poder compartir diferentes temas que tal vez muchas veces no se nos imparten formalmente en nuestra currícula, ya sea si somos estudiantes de medicina o incluso a la población en general, que muchas veces no se nos educa, no hay mucha educación en cuanto a temas médicos, en cuanto a temas de educación sexual, como es pues una de las temáticas del tema de hoy, y sobre todo el primer tema que hablamos el día de hoy, que es cobertura sanitaria universal en cuanto a salud pública, y son conceptos y temas que mucha de la población, incluso personal de salud,
desconoce o solo escucha y tal vez no le interesa mucho, entonces lo deja de lado. Así que personalmente quiero agradecer a nuestras expositoras el día de hoy por la preparación realizada, por el empeño que le pusieron a sus presentaciones, a pesar de que tuvimos muchas eventualidades y problemas técnicos con la conexión y con la transmisión. Me gustaría agradecerles públicamente por su esfuerzo y por pues nuestro querer, nuestras ganas de poder educar a la población y educar a nuestra población personal de salud. Así que como veo que no hay muchas preguntas, o mejor dicho, no hay otras preguntas, me gustaría terminar esta conferencia y solo dejarles el micrófono en caso de que quieran decir unas últimas palabras. Ok, gracias, Rafik, y gracias a todos los que participaron y nos acompañaron. Solo, bueno, como últimas palabras, me gustaría decirles que estos dos temas son, o sea, no es para que se queden solo en un seminario virtual, es para que tomemos conciencia de cómo como comunidad médica, como estudiantes, aún como estudiantes, podemos intervenir en la calidad de los servicios que se le está dando a nuestra población, podemos intervenir en contra de la violencia obstétrica, empezar a concientizarnos sobre los derechos que tienen las mujeres en el momento del parto, y que estas dos cosas yo las veo están muy unidas. Sí, la violencia obstétrica y el parto humanizado va de la mano con la calidad de los servicios de salud. Podemos, en el lugar donde estemos y con las herramientas que contemos, con el tiempo que contemos, siempre podemos hacer algo, siempre podemos darle una palabra cálida a nuestros pacientes, siempre podemos dar, como decían nuestros maestros, la mía extra por nuestros pacientes, pero igual dando lo mejor de nosotros. Dándole lo mejor de nosotros a nuestros pacientes, crecemos nosotros como médicos, solamente eso. Y le cedo el micrófono a mi amiga chilena. Dale, gracias. Nada, muchas gracias por la invitación. Pese a los problemas técnicos, espero que se haya entendido lo mejor posible. En verdad, bueno, agradecerles en general. La presentación de la doctora de verdad fue preciosa. Estos dos temas yo creo que se conectan muchísimo. La violencia obstétrica obviamente aleja a los pacientes de los servicios de salud y al final termina afectando una cosa con la otra. Estos temas no fueron elegidos, yo creo, al azar. Y nada, como sumándome un poco las palabras de Kiyomi, que ya dijo un poco todo lo central, creamos en que estas cosas son posibles, en que si bien existe todos estos problemas, que si bien todavía estamos en camino de mejorar, en camino de intentar ser mejores o alcanzar grandes metas, estas son posibles, no son solamente sueños, y que si hay gente que lo piensa, hay gente que lo puede lograr. Así que eso, muchas gracias. Ok, bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Solamente agradecer nuevamente por la invitación a este seminario, ¿verdad? Virtual. Y solamente para recapitular algo y que se nos quede en nuestras cabezas esto plasmado, de que el embarazo es algo fisiológico, ¿verdad? Entonces es algo natural y por mucho tiempo, muchas décadas atrás, fue un proceso que se llevó a cabo de manera natural, atendido por parteras. Entonces no hay razón por la cual intervenir nosotros de maneras innecesarias. Creo yo que es importante que se puedan desarrollar programas y estrategias para reforzar la atención de la salud materna.
Otra cosa que creo yo que es bastante importante, que no realmente no lo hacemos, es implementar clases de preparación de parto. O sea, a veces le exigimos a la paciente de que tiene que estar de cierta manera, de que tiene que respirar de cierta manera, pero la paciente está tan abrumada en ese momento de que difícilmente nos capta la idea de lo que le queremos decir. Entonces, creo yo de que si nosotros implementáramos lo que es la preparación previa al parto, que desde antes ella supiera cómo va a pujar, cómo va a respirar en el momento de las contracciones, cómo va a respirar cuando no tenga contracciones, favorecería bastante a las madres y a los fetos, ¿verdad? También creo que es importante la sensibilización sobre lo que es la violencia obstétrica, que todos sepamos saber en qué momento estamos incurriendo en ella, ¿verdad? Y que en el caso de los médicos en servicio social, sobre todo aquellos que van a áreas rurales, realizar proyectos, sobre todo con aquellas mujeres que son parteras, porque van a llegar a comunidades en las cuales el acceso a un lugar de atención, a un hospital, a una materna infantil es casi imposible, o por su situación económica. Hay pacientes que viven en lugares súper lejos y que tienen que alquilar carros para poder tener acceso a una clínica, a un centro de salud. Entonces, capacitar a las mujeres que son parteras en la medida que se pueda, como médicos en servicio social, realizar ese tipo de proyectos, que se nos ha olvidado de que existen mujeres, como les digo, que no tienen acceso a una atención y tienen que ir en sus casas, en sus domicilios. Entonces, poder generar este tipo de proyectos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Catalina por habernos acompañado. La verdad, yo me siento muy honrada de haber podido hablar de estos dos temas que a mí en lo personal me apasionan al lado de ustedes, y les agradezco otra vez a la audiencia por habernos escuchado, por habernos acompañado a pesar de las dificultades. Y bueno, nos despedimos, y AFMCI Honduras va a seguir dando seminarios virtuales durante esta cuarentena, así que en serio los animo a que sigan nuestras redes sociales para más seminarios igual de cool que estos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.